Lectura del segundo libro de los Reyes. El año 9 del reinado de Sedecías, el mes 10, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y la cercaron con una empalizada, y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes cuarto, el día 9 del mes, cuando arreció el hambre dentro de la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, abrieron una brecha en la ciudad. Todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban apostados alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey, dándole alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó, abandonándolo. Capturaron al rey Sedecías y lo subieron a Riblá, a donde estaba el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Sus hijos fueron degollados a su vista, y a Sedecías le sacó los ojos. Luego lo encadenaron con doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el mes quinto, el día 7 del mes, el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzardán, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, vino a Jerusalén e incendió el templo del Señor y el palacio real y la totalidad de las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que estaban con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y el resto de la gente, los deportó Nabuzardán, jefe de la guardia. El jefe de la guardia dejó a algunos de los pobres del país para viñadores y labradores. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los calanes de Babilonia nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: «No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Palabra del Señor. El viernes pasado, precisamente, celebrábamos la fiesta del Sagrado Corazón, recordando, reconociendo y celebrando cómo en esa imagen o en ese simbolismo del corazón de Cristo se nos está mostrando la inmensa misericordia de Dios.
Esa misericordia de Dios es evidente que a veces la vemos más clara, otras veces no tanto. Por ejemplo, en el relato del Evangelio que acabamos de escuchar, pues aparece con toda claridad esa inmensa misericordia del Señor manifestada a través de la curación que realiza Cristo. Una doble curación, porque no es solo en el cuerpo, en lo que le cura de la lepra, sino también de su situación social. Recordemos cómo había normas muy duras, pero al mismo tiempo muy necesarias, como de alguna manera las que hemos estado viviendo y en parte seguimos viviendo también, de confinamiento, es decir, los leprosos no podían convivir con los demás. Tenían que vivir alejados de las ciudades y no podían acercarse a las personas sanas. Por eso este leproso comienza por infringir la ley, se acerca a Jesús, se arrodilla ante él. Y Jesús también la infringe porque lo toca. Naturalmente Jesús sabía lo que hacía. Él sabía que no solamente no se iba a contagiar, sino que lo iba a curar. Pero curiosamente le pide el leproso: si quieres, puedes limpiarme. Es decir, confía en la omnipotencia de Dios, pero piensa que Dios puede querer o no querer su curación, su salud. Y entonces se lo dice con esa humildad: si quieres, sé que puedes limpiarme. Y Jesús contesta diciendo: quiero, queda limpio. Evidentemente la misericordia de Dios la vemos también muy clara cuando perdona los pecados. Qué inmenso el corazón de Cristo cuando, estando agonizando en la cruz, uno de los malhechores crucificado junto a él simplemente le pide: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La respuesta de Jesús es impresionante: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ha bastado un simple acto de arrepentimiento, de confianza en la misericordia del Señor, para que aquel hombre fuera admitido al reino de Dios. Pero es evidente que esa misericordia no siempre, como decía antes, se ve tan clara. Por ejemplo, pues podríamos preguntarnos: bien, en este momento que cura al leproso, está siendo misericordioso con él, pero ¿y todos los años que ha estado sufriendo, también era Dios misericordioso con él? Cuando hay catástrofes, cuando hay epidemias, cuando hay situaciones de dolor, ¿dónde está la misericordia de Dios? Muchos en esas situaciones encuentran motivos, causas, para decidir que Dios no existe, porque si existiera no lo permitiría. Algunos incluso encuentran excusa para su falta de fe, diciendo o planteando la situación de esta manera: si Dios quiere eliminar el mal del mundo, pero no puede hacerlo, es que no es todopoderoso, por lo tanto no es Dios. Y si Dios puede y no quiere, entonces es que es malo y tampoco es Dios. Conclusión: Dios no existe o no nos sirve. Muchos se refugian en esa forma de razonar. Ciertamente hay que tener en cuenta que no es fácil descubrir al Dios misericordioso detrás de sus planes, que no siempre son conformes a nuestra forma de pensar y de actuar. Es más, en sus planes entran una vez que el ser humano libremente ha hecho entrar el mal en el mundo. No lo olvidemos, no ha sido Dios quien ha creado ni la muerte ni el mal. Ha sido el ser humano quien, al negarse a seguir los planteamientos del Señor, con su libertad ha hecho entrar el dolor, el mal y la muerte en el mundo. Pero el Señor, que nos ha hecho libres, respeta nuestra libertad y, por lo tanto, lo que viene a hacer es a tratar, una vez que están los cacharros rotos, viene a tratar de repararlos. Es en este sentido muy claro el relato del Génesis, cuando después de la desobediencia de Adán y Eva, sin embargo, empiezan las promesas de Dios.
hablando a la serpiente, le dice: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. De la estirpe de ella, de la mujer, alguien te pisará. Es decir, anuncia ya la victoria del bien sobre el mal, pero mientras tanto el mal que el hombre ha introducido en el mundo seguirá estando presente. Y Cristo lo asume cuando viene a nuestro mundo, asume el mal, sufre el mal, lo sufre en sus carnes. Y así también sufre el aparente abandono de su Padre. Recordemos en la cruz cómo comienza a recitar el Salmo 21, que comienza con aquellas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿Cristo piensa realmente que el Padre le ha abandonado en aquellos momentos? Él sabe que no. Por eso su oración en Getsemaní terminaría diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabe que la voluntad del Padre es lo bueno. Los planes de Dios salvadores siempre se realizan por designios que a nosotros nos parecen incomprensibles, y desde luego Él cuenta con el dolor y el mal del mundo, las líneas torcidas de la humanidad, para escribir derecho. Él cuenta con todo ello y lo utiliza para al final salirse con la suya, que es salvar, que es la misericordia. A lo largo de la Sagrada Escritura e incluso del Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos en los que el pueblo de Israel termina descubriendo la misericordia de Dios en los momentos más terribles de su historia, empezando, por ejemplo, por el famoso episodio de la esclavitud en Egipto durante tantos años, o que hemos escuchado hoy, de la derrota del rey Sedecías en Jerusalén por el rey Nabucodonosor, que va a llevarse deportados a los israelitas a Babilonia, a sufrir una segunda época de desastre en su vida nacional, destruir Jerusalén e incluso el sagrado templo, que después será reconstruido por Herodes el Grande poco antes de la llegada de Jesús. Pero en aquel momento, aparentemente, la misericordia de Dios no existe, ha desaparecido, aparentemente. Sin embargo, el pueblo de Israel reflexionará y se dará cuenta de que en definitiva ha sido ese aparente abandono de Dios pues una lección para que aprendieran de sus errores, para que aprendieran a caminar de otra manera. Y efectivamente aprenderán la lección, luego volverán a olvidarse y volverán a pecar, y así sucesivamente. De la misma manera tenemos que aprender a leer hoy nuestra vida, nuestra historia, nuestro presente, los acontecimientos que ocurren a la luz de esa misericordia de Dios. Nos enseñan también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Job. Recordemos aquellas frases admirables que Job dice al principio de sus desgracias, cuando incluso su mujer le dice: pero ¿por qué bendices a Dios? Hombre, rebélate contra él de una vez, ¿no te ves lo que te está haciendo? Y Job la contestará: si recibimos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? Como diciendo, lo que nos manda Dios siempre es bueno, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Job probablemente piensa en cómo un buen padre a sus hijos no les da siempre lo que les apetece, incluso les castiga, porque esos castigos son saludables, son los que ayudan a enderezar la vida de las personas, y los que, aun cuando él lo inflige con dolor propio, pero sabe que va a originar un bien. Por lo tanto, ese padre es misericordioso con su hijo también cuando le castiga. Y así no es tan difícil verlo en Dios cuando permite en nuestra vida cosas que no nos gustan, que nos duelen, que nos hacen daño, pero que pueden y deben constituir para nosotros o en lecciones de vida que nos ayuden a enderezar nuestras costumbres, o en salvación directamente, como lo fue la cruz de Cristo. Esa cruz que cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, a mí no me envíes eso, yo no quiero eso. Cristo la aceptó porque era salvación para toda la humanidad.
La misericordia de Dios, por lo tanto, sí está presente siempre, en todo momento, en toda la vida. Quien cree esto con toda seguridad está muy cerca de la santidad. Así lo han visto todos los santos que han confiado siempre en los planes, en la voluntad de Dios, siempre la han hecho suya y así lo han enseñado a los demás, porque de esta manera es como nos salvamos personalmente y cómo ayudamos al Señor a salvar a nuestro mundo.